Eh, Quiero, por empezar, agradecer la presencia de todos ustedes por darse y tomarse el tiempo para hacer algo tan necesario y tan importante como es capacitarse. Lola. Creo que se dice en la abogacía en general, se dice en todo el mundo, que el abogado que no estudia es un abogado que cada vez es menos abogado. Y bueno, eso más la importancia de debatir, de escuchar, de tener otras visiones, porque por suerte, para que no sea tan aburrido, aunque a veces para nuestra desgracia, porque no sabemos para qué lado correr, el derecho es muy dinámico y es variable y es, por supuesto, un desafío constante. Y en este caso el derecho laboral, que todos los días se encuentra desafíos nuevos, porque está muy ligado a dos cuestiones, la cuestión, de hecho, la cuestión política, la cuestión, además, por supuesto, jurídica, pero muy ligado a la cuestión social. En un país con altos grados de empleo negro, en un país con grandes dificultades para acceder al empleo en negro o en blanco, la verdad es que la justicia laboral tiene un papel preponderante para marcar políticas judiciales, a no temerle a la palabra política en la justicia, porque la política también se hace en la justicia, pero no se hace una política partidaria, más allá del corazón que pueda tener un juez y que pueda tener una ideología más cercana a un otro partido. La política que hace un juez es la política de tomar decisiones relativas a las personas, pero principalmente a los principios que considera relevantes. Y eso no es menor. Algunas decisiones han torcido en la historia del derecho laboral, como ustedes saben, han torcido el destino y el camino de la organización política y social del país. Entonces, hoy que tenemos nada más ni nada menos que a una jueza muy reconocida, como es la doctora Gabriela Vázquez, que además tiene doble corazón, porque es un corazón laboralista, pero también un corazón de los derechos reales, con lo cual la podemos convocar a hablar de ambas cosas, lo que no es fácil de encontrar. Pero como si eso fuera poco, además, es mujer, y pareciera que no tendríamos que decir esto, porque no tendría que ser un valor en sí, pero la verdad que lo es en una sociedad como la nuestra. Ser funcionaria judicial, ser magistrada en un terreno que sigue siendo de los varones o de los hombres, también tiene un doble mérito. Y en igual sentido, nuestra colega joven pero muy estudiosa, que es la doctora Giselle Arias, también va de suyo y todo el mundo advierte que es mujer, pero además de eso es alguien que se atreve, se atreve a tomar decisión de ser razonable, como decía Borges, y empezar a estudiar y a avanzar en estos terrenos. Así que creo que ha sido muy buena idea la de ambos institutos, el de laboral, pero también el de políticas de género, dirigido uno por Walter González y otro por Beatriz González. Parece que los González nos dominan, y ellos, bueno, participan activamente en esta lucha tan difícil, la lucha por el derecho laboral, por un derecho que sigue en conflicto permanente, porque sigue en conflicto social nuestra sociedad, y la lucha por los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías de género, y tratar de obtener ahora un doble problema, la de las personas que han sido vulneradas en sus derechos por ser trabajadores y además por su sexo, su género. Así que muy agradecido, de todo corazón lo digo, estoy muy orgulloso y muy contento de las presencias de hoy, y ojalá que podamos seguir teniendo esta calidad. Nos han dicho mucho en las elecciones que recientemente terminaron, muchos de los que venían a votar decían, qué buena actividad académica. Y nosotros que estamos todos los días trabajando y viendo actividades, creemos que hacemos lo que hay que hacer. Y la verdad que no nos damos cuenta de la calidad y cantidad de actividades que tenemos. Basta ver nuestro calendario académico y realmente es impresionante. Así que
estoy muy contento porque no es un trabajo ni mío, ni de Walter, ni de Beatriz solo, es un trabajo de todo el conjunto de los institutos y de la gente que trabaja, por supuesto también de la gente específica de la Secretaría Académica. No los entretengo más, le doy la palabra a Walter para que presente a nuestra primera expositora y desde ya y de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estar siempre. Creo que cada jornada que hace el Instituto de Derecho Laboral, que también conjuntamente con el Instituto de Contratos, porque el ideólogo de esto fue el doctor Martín Benítez. Así que, bueno, le agradezco a todos los participantes. En especial veo al doctor Iván Pérez Monelli, un amigo ahí del Colegio de Abogados de Mercedes. También de ahí de Mercedes veo a la doctora Clarisa Baldoni. Bueno, y todos los integrantes de nuestro Instituto de Derecho Laboral que se hicieron presentes. Bueno, hoy nos convoca un tema muy importante, que obviamente que va avanzando en nuestro país constantemente, que todavía creo que falta mucho más, ¿sí? Que necesitamos que cada trabajador y cada trabajadora reciba un trato digno y que todos los trabajadores y trabajadoras tengan las mismas oportunidades. Hoy nos convoca un tema, como dijimos, el derecho del trabajo y la perspectiva de género. Va a disertar en primer lugar la doctora Aria Giselle Romina, que es, aparte que es amiga, es una abogada especialista en derecho del trabajo, es integrante activa y coordinadora de nuestro instituto del Colegio de Abogados de Morón. Así que, para no perder más tiempo, Giselle, te doy la palabra. Te puedes escuchar. Estás muteada. Sí. Ahí está. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Quería, a ver, ahí está. Bueno, yo voy a hablar específicamente de la protección de la maternidad. Después, bueno, para entrar en el tema del despido discriminatorio por causa de embarazo, que también considero que es violencia de género, y después voy a explicar por qué. La protección por la maternidad requiere una tutela especial para la mujer embarazada, no es una ventaja, sino tampoco un privilegio, es una necesidad. En ese caso la mujer requiere una protección diferenciada. Voy a explicar un poco el marco normativo anterior, de dónde viene, y los fundamentos de esta protección, que busca la prohibición del trabajo en el periodo anterior y posterior al parto, y la protección reforzada de la estabilidad en el empleo, a los que suelen sumarse las pautas y los permisos de lactancia. Antiguamente, en 1904, en la ley 591, regulaba el trabajo de las mujeres, estabilidad del empleo. Después hubo una reforma, la ley 11.317, que reguló durante 50 años, pero tampoco se habló de la estabilidad en el empleo, sí se trató el tema de los periodos de 45 días anteriores y posteriores al parto de la licencia de las mujeres. Después, bueno, posteriormente con nuestra ley, con el artículo 193, la ley 2744 se incorporó y se estableció que no podía despedirse a mujeres por despido de embarazo y que debía conservarse este puesto a la mujer que permanezca ausente por razones de embarazo. Establecía que se debía garantizar a toda mujer embarazada la gestación, durante la gestación, el derecho a la estabilidad en el empleo. El texto actual, en el artículo 177 y 178 de la ley 20744, en el capítulo 2, regula, establece el tema de la protección de la maternidad, la prohibición de trabajar, la conservación del empleo, y habla de la estabilidad de la mujer en caso de maternidad. Establece que queda prohibido el trabajo del personal femenino durante 45 días anteriores y posteriores al parto. También está la posibilidad de que la licencia en el primer periodo sea de 30 días y que
en la segunda parte, bueno, se acumule y se cumplan los 90 días. Y establece que la trabajadora debe comunicar al empleador su estado de embarazo y debe también comunicar la fecha presunta de parto. Debe además presentar un certificado médico o ponerse a disposición, digamos, del empleador para su comprobación. Si bien la ley no establece, no lo dice, obviamente la constatación del estado de embarazo debe hacerlo un médico. Después el artículo 178 lo que habla es del despido por causas de embarazo y la presunción, que se presume, salvo prueba en contra, que el despido de la mujer embarazada, del trabajador embarazada, obedece a causas de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto en el plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto, siempre que la mujer haya cumplido con esta obligación de comunicar el estado de embarazo. Después el 182 habla de la indemnización especial. En caso en que la mujer sea, digamos, despedida por esta causal, por embarazo, se le otorga una indemnización de 1 año de remuneraciones. También dentro de la normativa nacional tenemos la ley 23.592, que es la ley que penaliza los actos discriminatorios. Esta ley, basándose en el artículo 16 de la Constitución Nacional, la cual no admiten prerrogativas de sangre ni de nacimiento, que se considera que todos los habitantes son iguales y solamente en cuestiones de empleo y demás, solamente se necesita idoneidad. El artículo 1 de esta ley lo que establece es que se considera un acto discriminatorio quien impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional. Será obligado a pedir al damnificado dejar sin efecto ese acto discriminatorio o cesar en la realización y reparar el daño material ocasionado. La doctrina considera en cuanto a esto que la carga de probar, en el caso laboral, la carga de acreditar que, por ejemplo, el despido de una trabajadora embarazada, la carga recae sobre el empleador. Se invierte, digamos, la carga de la prueba. Es el empleador el que debe acreditar que las razones fueron otras y que no fue el embarazo de la trabajadora la causal de despido. Después tenemos la Ley de Protección Integral de las Mujeres, y después están los instrumentos internacionales. El plexo normativo así se complementa con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El artículo 7 habla de la protección de la maternidad y de la familia. La Declaración Universal, en el artículo 25, habla también de la maternidad y la infancia, que tienen derecho al cuidado, a la asistencia. Bueno, hay muchos pactos y convenciones en cuanto a la protección, no solamente de la mujer embarazada, sino también al niño y a la familia. Algunos, digamos, que consideré importantes, para después comentar algunos fallos, son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el artículo 11, inciso 2, lo que establece es que con el fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio, maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, que los estados deben tomar medidas de prohibir, de erradicar, de prevenir todas las formas o los actos de discriminación. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en el artículo 7, establece la obligación de los estados a condenar toda forma de violencia contra la mujer y convienen adoptar por medios apropiados sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en que ella se lleve a cabo. Después está la Convención sobre la Protección de la Maternidad. En su artículo 3 también establece que no estará autorizada para
trabajar durante un periodo de 6 semanas durante el parto, y tendrá derecho la trabajadora mediante la presentación de un certificado que declare el parto probablemente en el término de 6 semanas. Después, la Convención de los Trabajadores con Responsabilidad Familiar habla de la responsabilidad de la familia, que no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo, que no a la mujer. Bueno, esto es, digamos, quería mencionar estos convenios y la normativa, digamos, nacional y la normativa internacional, y explicar la estabilidad que tiene la trabajadora embarazada. Algunos dicen que tienen una estabilidad absoluta, otros dicen, la mayoría considera que la estabilidad de la trabajadora embarazada es una estabilidad impropia, porque si bien la intención del legislador fue proteger a la trabajadora en esta situación, lo cierto es que cuando se produce el despido, si bien es un acto ilícito, ese despido es válido. Entonces, por eso se considera que la estabilidad es una estabilidad impropia. Después, ¿qué se necesita para acceder a esta tutela o esta protección? ¿Qué es lo que necesita la trabajadora? Se le impone una doble carga, la de comunicar al empleador el estado de embarazo y de acreditar o presentar el certificado médico, que no solamente debe estar en el certificado médico que se encuentra embarazada, sino que además debe denunciar la fecha presunta de parto. Y en el caso en que no acredite el certificado médico, lo que debe hacer también es ponerse a disposición del empleador para constatar su estado de gravidez. Eso es, digamos, lo que establece, lo que le pide la norma a la trabajadora para acceder a esta protección. Si bien no se requiere que digamos que la notificación debe ser fehaciente, no necesariamente debe ser un telegrama o una carta documento, pero sí se requiere que sea fehaciente, y lo mejor es que sea escrito. Pero, sin embargo, hubo algunos casos que después voy a comentar, en el que se logró acreditar por indicios que el empleador tenía conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora, y de todas maneras se le reconoció a la trabajadora esa indemnización agravada que establece el 182. Lo que busca la finalidad de la notificación del embarazo es poner al empleador en conocimiento de ese estado, y si se entera de otro modo también es válido, ¿sí? Después, bueno, en el caso de desde cuándo opera la licencia por maternidad, es a partir de la comunicación del embarazo, y sobre todo el conocimiento de ese estado por el empleador. Se protege a la maternidad por diversos medios. El artículo 177 y el primer párrafo y el tercero le concede a la mujer 2 periodos de licencia por maternidad, uno anterior y otro posterior al parto, y le asegura la estabilidad en el empleo durante la gestación, 7 meses y medio, y otros tanto después del alumbramiento. La mujer tiene derecho a reducir esta licencia, como ya había dicho, 30 días, y después, posteriormente, que se cumplan con esos 90 días. Después el artículo establece qué sucede con el nacimiento pretérmino. Bueno, en ese caso se acumula la licencia posterior al parto hasta completar los 90 días previstos por la ley. ¿Qué pasa en el caso del tratamiento de fertilización asistida? En ese caso se considera, obviamente, que se encuentra en la misma protección que las madres que procuran, que procrean hijos naturalmente. En el caso de la trabajadora adoptante, si bien no está regulado, también se considera la protección de la trabajadora, y también se le establece esta protección, igual que una madre que tiene hijos de manera natural. Hubo un fallo en el que una mujer adoptante de cuatro hijos fue despedida,
y en ese caso el juez estableció que para la madre adoptiva nace el hijo en su vida con la misma intensidad e idénticos efectos en el orden afectivo y laboral que produce el nacimiento del hijo para la mujer biológica. Así es que en ese caso se le reconoció también a esta trabajadora los mismos derechos que una madre biológica. Después, en cuanto a la licencia por maternidad de las trabajadoras agrarias, la ley la ley lo que establece en el caso de las trabajadoras permanentes de prestación continua y las trabajadoras permanentes de prestación discontinua no están reguladas dentro del régimen agrario, entonces lo que hacen es admitirse a la ley laboral en cuanto a las licencias por maternidad. Sí están reguladas el personal temporario en el artículo 17 y sí es muy similar en cuanto a las licencias por maternidad a lo que establece la ley de contrato de trabajo. Lo mismo sucede en el caso de las empleadas de casas particulares. En el artículo 39 y siguientes también establecen las licencias por maternidad. Es muy similar a lo que contempla nuestra ley de contrato de trabajo. Había leído un artículo de una doctora que si bien el artículo, digamos, de la ley de casas particulares es muy similar al de la LST, lo cierto es que hay muchas trabajadoras que trabajan, digamos, sin retiro. ¿Qué pasa cuando están embarazadas? Porque lo real es que no es una empresaria, que no lleva libros contables, que generalmente quienes las contratan es una mujer que también trabaja 10 horas, 8 horas. Entonces, bueno, si bien gozan de esta licencia por maternidad, lo cierto es que a donde van, no, la ley es muy linda, pero en la realidad, lamentablemente, las cosas no funcionan como establece la norma. Bueno, después, en el caso de la presunción de la causa de embarazo, cumplida la doble carga del artículo 177, es el demandado el que debe acreditar que el despido de la trabajadora obedece a otra causa distinta al embarazo o a la maternidad. Esto debe ser eficaz. El empleador no basta con decir no, que la trabajadora tenía una conducta irregular o no. En esos casos se considera que realmente las causas por las cuales se despidió a la trabajadora tienen que ver por motivos de embarazo o de maternidad. El empleador debe invocar la justa causa y debe acreditar esa justa causa para que no haya lugar a la presunción legal del despido por causas de embarazo. Lo mismo en el caso de cuando el empleador invoque fuerza mayor o invoque reestructuración. Realmente debe acreditar que no tuvo nada que ver con las causales y debe ser eficaz para que no se le aplique esta multa en el caso de las trabajadoras embarazadas. Después, en cuanto al monto indemnizatorio, cuando la trabajadora es despedida, se le aplica lo que establece el artículo 182 de la LST, que consiste en un año de salarios que se acumula al 245, que es el despido sin justa causa. Bueno, y después el despido de la trabajadora o madre tenía algunos fallos en los casos de, por ejemplo, en el caso del periodo a prueba, cuando la trabajadora embarazada es despedida, se ha considerado lo mismo, que realmente es el empleador quien debe acreditar que el despido obedece a otras cosas distintas al embarazo. Después, en distintos fallos en los cuales, si bien la ley establece que me puse a ver, digamos,
que hay una diferencia en cuanto a cuando se despiden a una trabajadora por temas sindicales. En esos casos, un caso que se admitió la vía de amparo, la trabajadora solicita ser reincorporada y que se le paguen, se le abonen los salarios caídos, y en el caso sindical sí se le da lugar, o se le suele dar lugar, se la reinstala, se considera que el despido es un acto ilícito, que es ineficaz, que debe proceder la reincorporación de la trabajadora, pero esto no ocurre, al menos esto es lo que yo me planteo, lo que a mí me pasa, no ocurre en el caso de las trabajadoras que son despedidas por causas de embarazo. Sí, si bien obviamente con esta indemnización, digamos, tarifada, que la misma norma prevé en caso de despidos por causa de embarazo, de alguna manera la trabajadora se ve o busca, digamos, que no se despidan por estas causas, no se, tomando la misma ley, que es la de antidiscriminación, el artículo 1, no se resuelve de la misma manera. Eso es lo que yo me planteé con casos que estuve leyendo. Sí es mucho más claro en el caso de cuestiones, digamos, sindicales, pero no en el caso de las trabajadoras que son despedidas por temas de maternidad o de embarazo. Bueno, y después quería comentar brevemente que es un fallo de la doctora, que es el caso de Loto con Coto. En ese caso la trabajadora se agravia porque se rechaza la indemnización del despido discriminatorio por embarazo, y le había reclamado esta indemnización en el artículo 1 de la ley 25.392. Entonces, bueno, apeló la resolución. La doctora Vázquez resuelve hacer lugar a esa indemnización por discriminación por embarazo, y si bien aclara que la trabajadora no cumple con los requisitos del artículo 178 para tornar precedente la indemnización, en ese caso existen en la causa indicios y está acreditado que el empleador tenía conocimiento del estado de embarazo de la trabajadora, y el despido no logró acreditar que la causa del despido fueran otros motivos. Entonces se consideró que era un acto discriminatorio, que era motivado por el embarazo de la trabajadora, que constituye un acto de violencia de género a la mujer, por su condición de mujer. Así es que, bueno, hizo lugar al reclamo de la trabajadora. Bueno, Giselle, tenemos ahí 5 minutitos más si querés, si no, ahí terminamos la charla como vos prefieras. Sí, básicamente eso, en esto de que me puse a pensar en cuanto a las trabajadoras que son despedidas por causa de embarazo. No es tan claro el tema de solicitar la reinstalación, o sea, la ley, digamos, no prevé eso, prevé una indemnización tarifada, y yo soy quizás de la postura minoritaria, porque hubo algunos casos que ordenaron la reinstalación, son muy pocos, pero sí, en el caso de cuestiones sindicales sí se ordena la reinstalación y demás, y no en el caso de las mujeres que son despedidas por cuestiones de maternidad o de embarazo. Es eso, digamos, lo que reflexioné, lo que me quedé pensando con respecto a este tema. Bueno, muchísimas gracias, excelente. Lástima que creo que nos falló el tema de la conexión. No teníamos muy buenas conexiones en algunos pasajes. Ahí el internet a veces nos juega una mala pasada. Las preguntas las vamos a hacer al final. Ahora lo dejo con el doctor Martín
Benítez, que va a hacer la presentación de la doctora. Bueno, muchas gracias, Walter, y aparte la generosidad de permitirme, sí, un aplauso para la doctora. Y te decía, muchas gracias, la generosidad de permitirme inmiscuirme en un terreno ajeno, porque en realidad el instituto es una charla propia del instituto laboral, pero bueno, a mí me corren las generales de la ley con la doctora Vázquez, de tantos años que nos conocemos, sé cómo trabaja. Bueno, me tomé el atrevimiento de proponer esta charla. Muy brevemente, le agradezco a la doctora Arias, por supuesto, por su disertación. Y bueno, la doctora Vázquez es doctora en Ciencias Jurídicas. Su tesis es justamente sobre el regreso al derecho civil para la protección del trabajador. Y bueno, es una precursora en cuestiones de género y cuestiones, diría yo, de derecho inclusivo ya de muchos años. Así que me pareció una buena oportunidad para que viniese un poco a comentarnos la perspectiva que se tiene, no solo desde el género femenino, sino desde la judicatura, porque en alguna medida, como decía el doctor Frega, también tiene un perfil político. Así que bueno, los dejo con la doctora. El cierre lo va a hacer otro especialista en la materia, que es el doctor Arce. Así que bueno, y agradecido infinitamente por venir una vez más a ilustrarnos con sus conocimientos. Esta es la segunda charla en la que podemos disfrutar de su exposición. Que Gaby, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Martín Benítez, como siempre, tan atento, tan afectuoso. Nosotros trabajamos mucho en la Universidad de Buenos Aires juntos, donde dictamos el curso de Elementos de los Derechos Reales, así que también allí estamos siempre atentos a las cuestiones del abordaje de los derechos reales desde una perspectiva de género, y es lo primero que explicamos el primer día de clase, ¿no?, sobre la brecha patrimonial y de género. Así que tenemos experiencia conjunta. Así que muchas gracias, Martín. Muchas gracias también al Colegio de Abogados de Morón, a su presidente, al doctor Jorge Frega, a quien felicitamos por su nuevo mandato, y bueno, y a la doctora Beatriz González, como directora del Instituto de Género del colegio, y por supuesto al instituto organizador, al doctor Walter González, que, bueno, por esta invitación. Y además veo otras caras como la querida Silvia Aguirre, que me alegra verte aquí presente en el oeste desde del ejercicio de la profesión. Bueno, el tema que yo quiero abordar es qué es juzgar con perspectiva de género en el ámbito del derecho del trabajo. Así que me gustaría compartir un PowerPoint, si se me permite. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, perfecto. A ver. ¿Y me escuchan bien? Sí. Bueno, vamos entonces a ver, es decir, el género y el trabajo, pero como bien decía Martín, desde la perspectiva de la judicatura, ¿no? A veces se dan temas por sentados, y siempre me parece útil refrescar algunas ideas que tienen que ver con las diferencias entre los vocablos y las terminologías, ¿no? Que sexo y género son conceptos distintos, que el sexo tiene que ver con las diferencias biológicas, las cromosomas, los órganos genitales, y todo aquello que acompaña a la persona desde que nació, y que no es mutable, ¿no? Y que en cambio el género es una construcción cultural, social, que por supuesto
ha sido organizada de modo binario, sobre el sexo, encaballada sobre el sexo biológico, y que atribuye a cada uno de los, al varón o a la mujer, en esta división binaria, determinados roles o determinadas características que son esperables de cada uno o cada una de esas diferenciaciones, de esas clasificaciones. Se le asignan roles, actitudes, valores simbólicos, que es lo que conforma el deber ser de cada hombre y de cada mujer, y que se hacen y se atribuyen a la naturaleza falsamente, ¿no? Porque son más las semejanzas que las diferencias entre los varones y las mujeres. Estos roles es lo que se llaman los estereotipos, ¿no? De lo que se espera de lo femenino, de lo que es la feminidad, o de lo que es la masculinidad. Entonces el género es un concepto que sí es mutable, y que justamente este tipo de encuentros tienen que ver con la deconstrucción, que recién me decía Frega, bueno, yo no me estoy deconstruyendo, me estoy destruyendo casi, ¿no? Porque todos es un proceso constante que tenemos que llevar a cabo todos y todas, y que no es fácil, por supuesto, es más fácil para las generaciones más jóvenes, pero no nos resulta tan fácil a quienes hemos sido socializados dentro del sistema patriarcal, con estos estereotipos bien definidos, ¿verdad? El patriarcado es un orden político, económico y social que es lo que hace, legitima un sistema de jerarquías en el que el varón tiene un estatus superior a la mujer, es un sistema que oprime a determinados colectivos, a las mujeres y también a los colectivos LGTBI+, ¿no es cierto? Porque una de las pautas del sistema patriarcal es, perdón, porque me aparece, una de las pautas del sistema patriarcal es justamente suprimir toda expresión sexual que no sea la hegemónica heterosexual, ¿verdad? Y en esa asignación de roles o papeles diferenciados a varones y a mujeres, de cada categoría se esperan esas conductas, ¿no? Y esos estereotipos están asociados a la subordinación de la mujer respecto del varón. Hablar de género, entonces, no es hablar solamente de mujeres, sino es hablar de roles y de relaciones de poder y de jerarquías. Hablar de mujeres, de varones, de colectivos LGTBI+. Y hay una cuestión que desde los feminismos me parece muy importante resaltar, y es que el orden patriarcal, que aparentemente en el mundo está es decir, está tratando de volver a sus sentidos más históricos, se está tratando de regresivamente de volver hacia el patriarcado como está concebido. El sistema patriarcal también es muy perjudicial para los varones, no solamente para las mujeres, además de los colectivos o las diversidades. El patriarcado es muy perjudicial para los varones, como lo veremos en el plano del derecho al trabajo inmediatamente, como por ejemplo la relación que tienen los varones con su salud, en el ámbito del trabajo, ¿no es cierto?, que denuncian las enfermedades cuando ya es tarde, porque los problemas columnarios ya son irreversibles, tienen que ver con esos estereotipos del duro, del macho, del hombre proveedor que no puede dejar de trabajar, o que no puede llorar, o que no puede expresar sus sentimientos, ¿no? Cosa que las mujeres denunciamos las enfermedades profesionales en una etapa anterior, ¿no? Por eso digo, fíjense cómo el patriarcado no perjudica solo a las mujeres, nos perjudica mayormente, ¿no? Pero los varones también tienen un perjuicio, ¿no? Un perjuicio grande, que no los hace felices, porque esto de construir el patriarcado tiene que ver con lograr la felicidad. Uno de los filósofos que
que trabajó y desarrolló esto de que las características de mujeres y varones que organiza el sistema patriarcal no responden a la naturaleza, sino a la cultura, es John Stuart Mill, un filósofo utilitarista, en un valioso trabajo en el que él defendía el voto femenino, ¿no es cierto?, en la Inglaterra del siglo XIX, y donde él habla justamente de que la deconstrucción de este sistema de jerarquías coadyuva a la felicidad de la humanidad, ¿no? Entonces pone énfasis en la necesidad que tenemos las mujeres de tener en este proceso de cambio la colaboración y la ayuda, y no hablaba de deconstrucción en ese momento, pero sí que muchos varones se coloquen esta camiseta de construir el sistema patriarcal, no ya para beneficiar a las mujeres, sino que para beneficiar a toda la sociedad, incluidos los varones, que van a ser más felices, ¿no?, desde esa visión utilitarista. Los estereotipos ustedes conocen: se espera de la mujer sensibilidad, dulzura, lo emocional, el apego al hogareño, la capacidad maternal, que ha sido considerada la maternidad como de la esencia femenina, ¿no? Se habla de un instinto maternal como si existiese, no existe un instinto maternal. Hay mujeres con deseo de maternar y otras que no tienen deseo de maternar, y eso no le quita ni le pone, ¿no es cierto? Y todas esas características que se esperan de la mujer luego trasladadas al mundo del trabajo son subvaluadas, y no es solamente en el mundo del trabajo, sino que son subvaluadas en todos los espacios de poder político, institucional, económico, sindical, cultural, etc., ¿no? Y en cambio del hombre se espera la racionalidad, la objetividad, la audacia, la agresividad, es el hombre el duro de matar, ¿no es cierto?, el insensible al dolor, el que utiliza la violencia para resolver los conflictos, ¿no? Es lo que Rita Segato habla o menciona como el mandato de potencia y dominación sexual, económica, política e intelectual. Y esta viene de una socialización diferenciada que nos llega desde la niñez, con los juguetes, ¿no es cierto?, las mujeres con las muñecas, los bebés y los varoncitos con las motitos, las armas, y yo pongo siempre la imagen de La Bella y la Bestia, esta película de Walt Disney, que nos enseña a las niñas inocentes, ya la vieron 92 millones de personas, por lo menos el tráiler en el año 2017 ya lo habían visto 92 millones de personas en el mundo. Nos enseña a las mujeres lo que es el patriarcado, porque la mujer bella tiene que salvar a su papá de un monstruo y convertir ese monstruo malo y maléfico y feo en un sujeto a su vista amoroso, ¿no?, para salvar al padre. Es decir, es una enseñanza, una maestría en patriarcado desde pequeñas a todas las mujeres, a todas las niñas, ¿no es cierto? Y también a los niños del mundo, ¿no?, que pudieron ver. ¿Sabes? Simone de Beauvoir en su obra de 1948, El segundo sexo, decía muy bien que mujer no se nace, se hace, ¿no? Es decir, que de jerarquización, esta sujeción o esta subordinación es una construcción, no responde a la naturaleza. Entonces, en esta división de los estereotipos, hay una división entre lo público y lo privado, y una división sexual del trabajo entre varones y mujeres. A la mujer se le asigna el ámbito privado, el trabajo reproductivo, que no es remunerado, por eso se dice los trabajos del hogar, los trabajos domésticos y de cuidados de los niños, niñas, adultos mayores y todas las personas que en la familia necesitan cuidados, las personas con discapacidad, ¿no? Es el rol del ama de casa, y es dueña del espacio hogareño. Y por el otro lado, el varón, que es propietario del territorio de la afuera, del ámbito público, del trabajo productivo, que sí es remunerado, y se le asigna el rol de proveedor. Entonces, en el sistema patriarcal hay un intercambio de servicios: obediencia y cuidados domésticos por protección, manutención, pertenencia y descendencia, ¿no? Es una especie de negociación que hay
y sobre esa base se circula el mundo capitalista. El patriarcado, como les decía, tampoco permite desacatos en orientación sexual hegemónica, ¿no? Que es la heterosexual, y hay un repudio a las diversidades. Por eso son tan importantes leyes que han sido dictadas en la Argentina, incluso mucho antes de que se arraigase en la sociedad una apertura en lo que tiene que ver con la perspectiva de género, como la ley 26.618 de matrimonio igualitario, la ley 26.743 de identidad de género, o más cercano en el tiempo el decreto 476 del 2021, que incorpora la nomenclatura X junto a la M y a la F para los documentos, ¿no es cierto?, para la identidad. Y también la ley 27.636 de cupo laboral trans, del 1% para el personal público, para travestis, transexuales y transgénero, que son un sector intensamente vulnerable, que tiene una expectativa de vida muy baja, que no supera los 45 años en la media, ¿no es cierto? Porque no tienen acceso al mercado laboral formal ni informal, ¿no? Y por eso mismo hay excelentes dictámenes de la justicia federal, como del fiscal de primera instancia Franco Picardi, y de otros tribunales, y de otros de fallos de tribunales federales, que justamente eximen de responsabilidad penal a personas que integran estos colectivos, justamente por la situación de necesidad en que a veces se encuentran para trabajar como mulas en el narcotráfico, por ejemplo, y se las considera que no son punibles sus acciones, ¿no es cierto?, en muchos aspectos por su estado de vulnerabilidad. Nosotros queremos hablar del trabajo, y yo me voy de tema a veces. El trabajo, la mujer ingresa de una manera masiva al mercado laboral en la década de los 80, ¿no? Es decir, abandona el territorio, no abandona porque sigue siendo cuidadora, pero ingresa al territorio de los varones. En el mundo laboral, el trabajo reproductivo era territorio de los varones. Entonces ingresa de manera masiva. ¿Y por qué ingresa de manera masiva? Por el neoliberalismo, ¿no es cierto? Además de la reconversión tecnológica que produce desocupación. Pero en el liberalismo el salario se considera un costo. Entonces no alcanza el salario del varón, del hombre proveedor, no alcanza para levantar la olla en la casa. Entonces la mujer ingresa de manera masiva. Y esta inserción de la mujer en el mercado de trabajo... Muchas gracias. ¿Me puedo poner una planta? Que sigas bien. Dale. ¿Me puedo poner una planta? Sí, afane. La planta. Bueno, ¿sigo? Sí, por favor, silenciar los micrófonos, salvo Sí. la doctora disertante. Sí. Bueno, lo que les decía es que esta inserción de las mujeres en el mundo laboral no fue acompañada por una mayor asunción por parte de los varones de las tareas domésticas. Entonces esto produce lo que se llama el problema de la doble jornada, es decir, que la mujer tiene que trabajar en la casa, tiene que trabajar también en el mundo exterior, ¿no es cierto?, en el trabajo productivo y en el trabajo reproductivo, ¿no? Y además de esta no asunción hacia adentro de los hogares de manera democrática y equilibrada, equitativa, esas tareas de cuidado, tampoco existe o existía, porque recién están naciendo, un sistema integrado de cuidados provisto por el Estado o articulado por el Estado con organizaciones de la sociedad civil. Es básico, porque el patriarcado está vivito y coleando hoy por hoy en el tema, por lo menos en lo que tiene que ver con el trabajo, con el mundo del trabajo, en esta cuestión de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados. Aquí está el meollo de la cuestión. Mientras que no se resuelva ese tema, no va a ser posible un ingreso equitativo de las mujeres al mundo laboral. Allí está ensartado. Y por eso hablamos de la doble jornada o de la triple jornada, porque a veces
la mujer trabaja, pero también tiene una actividad sindical, entonces tiene una triple jornada, porque tiene una actividad sindical, y bueno, sigue teniendo en la mitad de su ánima, de su alma y de su cerebro y de su mente en el hogar o desde el trabajo resolviendo las problemáticas del hogar, ¿no es cierto? Por eso es tan importante este anteproyecto de ley para un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que se está redactando. Los cuidados son un sector económico estratégico, y esto surgió claramente de un estudio que se hizo en el año 2020 en el Ministerio de Economía, que a mí me impactó mucho, porque fíjense que se midió el impacto del trabajo doméstico de cuidado no remunerado en el Producto Bruto Interno de la Argentina. Por primera vez se mide. ¿Y saben lo que surgió de ese estudio? Bueno, surgió que la actividad económica que más aporta al Producto Interno Bruto son los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados. Luego, el 15.9% que en pandemia subió al 21.8% porque no había lugares de cuidado, no había escuelas, no había guarderías, no había o espacios de cuidado para niños y niñas. Fíjense, es decir, le sigue la industria y luego el comercio con el 13.2% y 13%. Fíjense, es decir, que no podría subsistir el sistema económico si no existieran estos trabajos de cuidados, que es desigual, porque el 75.7%, casi 76% proviene de tareas realizadas por mujeres. Y esta distribución del trabajo doméstico es estructuralmente desigual, porque 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas, que significan en promedio 6.4 horas diarias. Nosotras dedicamos 3 veces más tiempo que los varones, ¿no? Y esto, como les decía antes, es lo que explica muchas de las desigualdades de las mujeres en el mundo del trabajo, ¿no? Y la solución de esto es lo que condiciona el acceso equitativo de las mujeres al trabajo y la permanencia de las mujeres en el trabajo. Vemos en el universo laboral, y que se ve desde la judicatura, en la observación de la clínica y de los miles de casos que tenemos, se ve, bueno, desde las estadísticas, una diferencia en el índice de la población económicamente activa, de 20 puntos, es decir, las personas que buscan trabajo o que tienen un trabajo y buscan otro, o más horas de trabajo. La tasa de desocupación es más alta en las mujeres, hay una segregación intensa, es decir, hay trabajos a los que las mujeres no pueden acceder, como el de los colectivos, por eso es necesaria tantas acciones positivas o afirmativas, o trabajos feminizados, guetos rosas, como le dicen, como el de trabajo de casas populares, donde la mayor cantidad son mujeres, el 100% prácticamente. Hay segregación de cristales, y las mujeres no podemos acceder a los puestos de mayor jerarquía, ni en el empleo privado, ni en el empleo público. El trabajo clandestino y precario es más intenso en el caso de las mujeres. Esta es una estadística antigua, del 2020, pero traje la actual para cotejar. Ya era un 37,2% las mujeres, el trabajo clandestino. Ven que en el caso de los varones el trabajo formal es más alto. Los problemas, el tema del embarazo y la maternidad, a que se refirió con tanta brillante Gisela Arias, es uno de los problemas más importantes del acceso, de la permanencia de la mujer en el mundo del trabajo. Y por cierto, estamos hablando no solamente de la maternidad biológica, sino también de la maternidad buscada a través de técnicas de reproducción asistida, que es otra de las causas también por las cuales la mujer es segregada cuando la patronal toma conocimiento de que se está realizando técnicas de fertilización asistidas. Por supuesto que las diversidades son segregadas y discriminadas con mayor potencia, ¿no? A todas estas cuestiones hay un estudio muy interesante que sería bueno que ustedes puedan acceder por internet, que
que realizó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en marzo del 2021, que se llama Desigualdades entre mujeres y varones en el mercado laboral argentino, que tiene datos duros, muy interesantes, como para que puedan ver que esto que lo estoy diciendo no es pura cháchara, sino que son números duros de la encuesta permanente de hogares, y que es muy importante desde la judicatura tenerlos en cuenta para poder dictar sentencias no dentro de una burbuja, sino dentro de un contexto, porque el contexto es importante para tomar una decisión. No sirven los jueces y las juezas de laboratorio, no servimos si no abrimos si no vemos lo que sucede en la realidad, ¿no es cierto? Porque uno a veces puede quedarse en la labor exegética de una norma, pero como, por ejemplo, no cuestionar, como decía recién Giselle, cómo no cuestionar el sistema normativo que expulsa o le da un bill de indemnidad al patrón, a la patronal que despide a una mujer porque está embarazada o porque materna, dándole permiso para despedirla y segregarla, pagando. Es decir, hay un permiso de la ley de contrato de trabajo para segregar, discriminando, pagando. Por eso, vamos, eso tiene que tener una visión desde la judicatura que ponga ante el juicio la respuesta de la ley de contrato de trabajo y que diga esto es o no es constitucional o convencional a la luz de la CEDAW que ella mencionó, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Que el artículo 11, como bien dijo Giselle, prohíbe el despido por embarazo, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que en este estudio se ve bien, hay trabajos feminizados, el 100% trabajos de casa particulares, hay un 0,01 de varones, pero prácticamente no. La enseñanza, las mujeres, ¿ven? Todo lo que tiene que ver con cuidados se proyecta en el mercado laboral. Los servicios sociales y de salud, 69, casi 70%, todos somos mujeres. Si hay una proyección de los estereotipos del patriarcado, el trabajo reproductivo hacia adentro de los cuidados se traslada al mundo del trabajo productivo de la misma forma, y paradojalmente estos sectores son los que menos ingresos tienen, es decir, están infravaloradas las tareas de cuidados, porque ganan mucho menos en estas actividades. Esto es lo que muestra el patriarcado, la jerarquización de la que hablábamos antes. En la medida que un trabajo de casa particular, un servicio de salud, una enfermera o una maestra gane menos que un colectivero, o que en un taller mecánico o un matricero de una empresa automotriz o de una empresa metalúrgica, entonces ahí van a ver, eso es patriarcado, eso es de jerarquía entre el hombre y la mujer, ¿no? Hay segregación horizontal, por supuesto, hay ramas con menor participación de la mujer, como la construcción, el transporte, como les decía recién, las actividades primarias, la industria manufacturera, pero hay un 2% en la construcción. Entonces, desde el Estado tienen que haber políticas públicas activas, como bien decía Jorge Frega, no hay que tenerle miedo a la palabra política. La política pública de la incorporación de la perspectiva de género es una política entendida que baja desde la Corte Suprema de Justicia y que también baja desde la ley Micaela, que ordena a todos los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado, ya sea ejecutivo, judicial o legislativo, a formarse en perspectiva de género, y todos los jueces o juezas que no nos formemos en perspectiva de género podemos ser sancionados y hasta excluidos de la función. Bueno, techo de cristal en la actividad privada. Fíjense lo que muestra este trabajo. Un 37,2% de mujeres en los altos cargos, en los cargos de dirección, un 75,6% de varones en las jefaturas intermedias, ¿ven? Es decir que hay un grave problema de las mujeres para acceder a los puestos de jerarquía. Y esto no ocurre nada más que en el mundo del trabajo privado, sino que también ocurre en la justicia. Este es el mapa de género
de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema del año pasado, 2021, fíjense cómo la mayor parte de los trabajadores y de las trabajadoras del Poder Judicial son mujeres, un 57% en todo el país es esto, no estamos hablando de la justicia federal solamente, sino de las justicias federales y locales, ¿no? El 57% somos mujeres, sin embargo, en la cúpula, en la cúspide de esta pirámide, hay, el azul, hay 70% de varones. En la Corte Suprema ya no hay ninguna mujer con la salida de Elena Highton, y hay más jueces, y si ustedes ven las cámaras se van a dar cuenta, donde hay más varones que mujeres, ¿no? Donde hay poder no hay mujeres. En los juzgados federales penales no hay mujeres, hay un 15%. En la Cámara Electoral no hay mujeres. En cámaras federales del país enteras, La Plata, Mar del Plata, General Roca, no hay mujeres. En Salta, de 6 hay una sola mujer que hace poquito que entró. Podemos recorrer el Espinel y nos vamos a dar cuenta que el techo de cristal no tiene nada solamente que ver con la actividad privada, sino que está también en el Estado. Bueno, basta ver una foto de los gabinetes de ministros o ministras, o las reuniones de los presidentes en el mundo, ¿no? Si sacan todos los varones, quedan 2 o 3 mujeres, y cuando queden. Les decía, estos estereotipos estadísticamente están demostrados que perjudican a los varones. Como ven, los accidentes prevalecen más entre los varones porque una de las cosas es la temeridad, asumen mayores riesgos. El 8,1% de los accidentes es de los varones. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es un reflejo del sistema patriarcal, lo ven como una debilidad, y hay mayor mortalidad de los varones por accidentes. Esto es el duro de matar, asume mayores riesgos, es más agresivo. Denuncian tardíamente también, como les decía antes, las enfermedades. También es otro informe interesante del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, del Observatorio de Género, que lo sacó el 8 de marzo de este año, y analiza justamente cómo la tasa de desocupación es más alta en las mujeres, 9% más es el porcentaje de desocupación, el de los varones es 7%, se redujo la brecha. En el tercer trimestre de 2020 fue de 2,5. En las mujeres jóvenes es donde más alta es la tasa de desocupación, ¿no? En el tercer trimestre del 2020 las mujeres hasta los 29 años tenían un índice de desocupación del 23,1. Es decir, es muy alto. ¿Por qué es esto? Entre otras cosas porque hay mayor desocupación en las etapas de fertilidad de las mujeres. Y esto es una observación, ¿no es cierto? Una deducción que uno puede hacer, ¿no? Pero en la etapa de fertilidad hay más desocupación. Y hay mayor tasa de informalidad, como les decía antes, y hay una brecha de ingresos importante, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta brecha de ingresos justamente con la segregación horizontal, la segregación vertical, las menos horas que trabajamos las mujeres porque tenemos los trabajos domésticos? Mi compañero de sala, Enrique Catani, en la sala primera de la Cámara del Trabajo, ha escrito un artículo muy interesante en el Tratado de Géneros, Derechos y Justicia de Rubin Sacunzola, que yo dirigí, sobre dónde está el patriarcado en la ley de contrato de trabajo. Y van a ver que está el patriarcado todavía en el derecho positivo, es decir, no es... si agarran la LST, se van a encontrar con que las mujeres tenemos 2 horas de descanso al mediodía. ¿Para qué era esto? Todos los libros clásicos dicen que esto es para ir a dar de comer a las familias. Es decir, tareas de cuidado a cargo de las mujeres. El 176, la prohibición de tareas penosas, ¿qué es eso? ¿En qué se funda que las mujeres no? En la fragilidad del cuerpo de las mujeres, porque en realidad tareas riesgosas, penosas e insalubres tampoco deben tener los varones, ¿no es cierto?
El 179, que la Corte acaba de sacar un fallo muy importante, Echeverri, que ordena la reglamentación, que ya se reglamentó por otra parte, dice que cuando se refiere a la necesidad de existencia de salas maternales en los establecimientos en que presten servicio, dice el número mínimo de trabajadoras que determinen la reglamentación, como si solamente las mujeres tuviésemos que cuidar a los niños y las niñas, ¿no es cierto? O a las niñas, solamente las mujeres. Por supuesto que la Corte, en el caso Echeverri, reciente, porque es del 21 de octubre de 2021, justamente cuando dice que la omisión de reglamentar este artículo desde el año 1974, que se dictó la ley 2744, hasta la fecha, 47 años, dijo, hasta la fecha de la sentencia, dice, es una inconstitucionalidad por omisión, ¿verdad? Y además interpreta justamente que cuando el artículo 279 dice trabajadoras, debe leerse trabajadoras o trabajadores, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, los trabajos de cuidados deben en esta coyuntura social y cultural, recordando el caso también suyo de la Corte Puig, sobre despido por matrimonio, dice, esto tiene que leerse en sintonía y con el diálogo de fuentes entre el derecho local y el derecho internacional, la CEDAW, la Convención de la OIT 156 sobre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, etc. La licencia por paternidad, que Gisela habló de la licencia por maternidad, ¿no es cierto?, de 90 días. ¿Cuántos días tiene un varón? 2 días corridos. Uno tiene que ser hábil, es decir, no es para estar con el niño o la niña, sino que es para ir al registro civil a escribir el nacimiento, ¿me entienden? Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con la asunción por parte del papá, de las... Bueno, y algunas previsiones de la ley de contrato de trabajo en materia de maternidad que abandonan, es decir, que tienden a que la mujer abandone el empleo cuando materna, es decir, no piensan que la mujer tiene en tiempos en que se legisló, no hay que juzgarlo a Centeno, un gran laboralista que además murió por la defensa de los derechos de los trabajadores, sino que hay que ubicarse en los contextos, ¿verdad? La LST necesita ser ayornada justamente porque estamos a 50 años en los que estamos con el compromiso de la deconstrucción que nos ordena la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, como el artículo 5, es decir, que los países tienen que eliminar los prejuicios y las prácticas constitucionales o de cualquier índole que estén basadas en estas funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Y lo mismo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, que fue dictada en el marco de la Organización de los Estados Americanos, o conocida como Belém do Pará, porque se hizo en Belém do Pará, en Brasil. También habla de esta obligación de modificar los patrones socioculturales de conducta cuando prevé los deberes de los estados, los deberes progresivos de los estados en el artículo 8. Ahora, ¿cómo juzgamos con perspectiva de género, no es cierto? ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? Y bueno, es muy sencillo. Esto significa que los tribunales tenemos que aplicar las normas internacionales y nacionales sobre igualdad y no discriminación en razón del sexo, del género, y no solamente en la sentencia, sino también en la sustanciación de las causas. No revictimizar a una parte, por ejemplo, a una mujer en un proceso, o a una persona de un colectivo diverso en un proceso, ¿no? O a una niña, no revictimizarla en un proceso. Y siempre desde el abordaje interseccional, ¿no es cierto? Porque a veces no solamente se es mujer, sino que además se es mujer y niña, o además se es mujer y migrante, o además es mujer con una discapacidad,
o una mujer pobre, o una mujer indígena. Es decir, no se concibe la perspectiva de género sin interseccionalidad, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta las distintas grupos de desventaja al que pertenece la persona. Y ahí esta obligación de jugar con perspectiva de género es un mandato que nos viene de la Constitución y de las convenciones de derechos humanos que integran el bloque de Constitución Federal para garantizar una tutela judicial efectiva, como habla el Pacto de San José de Costa Rica en el 25, o la Convención para la Eliminación de todas las formas de la mujer. Cuando dice en el artículo 2 que la CEDAW es como el Tratado de Derechos Humanos de las Mujeres, ¿no es cierto? Fue pensado en esa línea. Es decir, vamos a hacer un tratado de los derechos humanos de las mujeres, por eso es un catálogo de los derechos humanos de las mujeres que repite muchos de los derechos humanos que están declarados en otros tratados internacionales de la misma jerarquía, ¿no? Y el artículo 2 dice, ¿cómo se hace esto? A través, dice, por conducto de los tribunales nacionales. Y esto es lo que Carmen Argibay, allá lejos de hace tiempo, en el año 2009, cuando la Corte creó a su instancia la Oficina de la Mujer, es lo que pretendió, que todos los jueces y las juezas, todo el personal administrativo, desde el personal de maestranza hasta el secretariado, el funcionariado, esté formado en perspectiva de género, en lo que es género, en lo que es sexo, en lo que son las jerarquías, en los contextos, en los conocimientos de todos estos elementos que no pueden estar ausentes cuando uno dicta una sentencia. Y es un trabajo que venimos siguiendo y seguimos tirando del carro muchas después de la partida del viaje de Carmen Argibay. ¿Y cómo hacemos para jugar con perspectiva de género? Hay dos patas fundamentales para esto. Primero, conocer el derecho en su protección multinivel, es decir, conocer el derecho nacional, el derecho internacional, ¿no es cierto? Y saber que el derecho a la igualdad y no discriminación es un principio de ius cogens, es decir, un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos, es de orden público en el derecho de los derechos humanos, ¿no? Pero no alcanza con conocer el derecho, nos podemos saber de memoria todo. Los jueces y las juezas podemos saber de memoria todos los tratados, las convenciones, las leyes, pero lo más importante acá, y pienso donde está la médula de la cuestión, es reconocer la discriminación que provocan los estereotipos de género. Y esto es lo que, hablando de los González, que acá está Walter González y Beatriz González, lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras contra México, conocido como campo algodonero, que es un hito muy significativo dentro de la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de jurisdicción contenciosa, ¿no es cierto? Es el caso, no sé si ustedes lo conocen, donde aparecían en Ciudad Juárez muchas mujeres muertas con signos de abuso sexual y de violencia sexual, en un campo de algodón, por eso se lo conoce como campo algodonero, y cuando las madres o los padres iban a hacer las denuncias policiales, los funcionarios policiales decían, no señora, su hija está con el novio, o está de voladas, o ¿qué hacía una chica de esa edad a la noche? Y por ahí la chica había ido a trabajar en la maquila, porque si hay un lugar donde es un combo explosivo, era Ciudad Juárez en ese momento, supongo que no, es decir, pudo haber cambiado, pero en el momento en que sucedieron los hechos, era un lugar donde pobre, atravesado por mucha corrupción policial, judicial, donde se reclutaban muchas personas en la maquila, es decir, que armaban electrodomésticos, era una zona fronteriza con Estados Unidos, donde estaban instalados líneas muy importantes en la trata de personas y en el narcotráfico, es decir, hasta una zona muy caliente, ¿no? Entonces, la Corte
Interamericana lo que observó allí, en el fallo que se dictó el 16 de noviembre de 2009, es que dice, condena a México, ¿no es cierto?, por no haber investigado, por no haber sido cumplido con la debida diligencia de la Convención Interamericana de Belén do Pará, ¿no? Es el fallo, uno de los puntos más importantes de este fallo, es que declara su competencia para intervenir en materia de juzgamiento de los estados de la Convención de Belén do Pará, define el feminicidio también, y una de las cosas que cuando condena a México por falta de debida diligencia, por falta de tutela judicial efectiva, etc., dice, la condena a entrenar a los funcionarios policiales y a los funcionarios judiciales, dice, no solamente enseñándoles los tratados, las leyes, sino que tienen que ser entrenados en detectar los estereotipos de género, ¿no? Porque dice, los estereotipos afectan la objetividad de los funcionarios y las funcionarias, ¿no? Afectan en la percepción de si un hecho de violencia ocurrió o no, en la evaluación de la credibilidad de los testigos, de la propia víctima, ¿no? Y en otros fallos esta idea de los estereotipos que deben ser eliminados de la cabeza de los jueces y las juezas, o de los funcionarios policiales, dice que impiden o dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas e impiden el desarrollo de investigaciones apropiadas, ¿no? Y estas son cuestiones plenamente aplicables al juzgamiento de cuestiones vinculadas al derecho al trabajo. Los estereotipos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos los menciona en varios casos, como por ejemplo en el caso Fornerón, que condena a la Argentina. Entonces, en el caso Ramírez Escobar, en el caso Talarrifo, en el caso IB contra Bolivia. El caso Fornerón era justamente un caso en el que un papá se entera de que han dado en adopción o en guarda a su hija, que él no sabía que su pareja de la que se había separado estaba embarazada, y porque ella le había dicho y recontrajurado que no era hijo de él, y sin embargo, finalmente se entera, le hacen el ADN, y sin embargo el tribunal prefiere que la niña permanezca en un hogar bien constituido, dice, ¿no? Entonces lo que observa la Corte Interamericana es un juzgamiento estereotipado, ¿no?, de los tribunales entrerrianos, porque parte de la idea de que de la falta de idoneidad o capacidad del padre en sus funciones con respecto a la niña, o como que no estaba interesado en proveer a su cuidado y bienestar por no haber acompañado a la madre durante el embarazo, ¿no es cierto? Estos son estereotipos patriarcales que ven que afectan también a los varones, porque se le prohibió al señor Fornerón de llegar a tener un vínculo y a cuidar de su hija que había sido declarada en estado de adoptabilidad, ¿no? Lo mismo pasó en el caso Ramírez Escobar contra Guatemala, del 2018, donde también los tribunales de las instancias guatemaltecas traslucían en su sentencia como que la señora Ramírez había dejado a sus 2 hijos y no había cumplido el rol maternal, como si existiese un rol maternal, que no aceptaba el rol femenino, decían, que no era una madre irresponsable, que abandonaba a los hijos para ir a trabajar, porque no tenía con quién dejarlos. Y en ese proceso tampoco se intentó localizar a los padres de los niños. Eran 2 niños que tenían padre, y sin embargo los tribunales no lo buscaron. Y por eso la Corte Interamericana dice, ven, acá hay un estereotipo, porque se refleja la idea preconcebida del reparto de roles, el estereotipo machista sobre el rol del padre, o la presunción de que un padre no tiene el mismo interés, amor y capacidad para cuidar a un hijo, ¿no es cierto? Y fíjense que tampoco se le permitió otorgarle el cuidado a la abuela, porque la abuela era lesbiana, ¿no? Entonces ahí la Corte dice tampoco
y entre los tribunales, los guatemaltecos decía que como era lesbiana, podía transmitir esa serie de valores a los niños que tendría a su cargo. Y la Corte dice que los estereotipos por la orientación sexual son inadmisibles para decidir estas cuestiones. Lo mismo pasó en el caso de Atala Rifo, que es una jueza chilena, no sé si lo conocen, esa jueza con 3 hijas, separada, que el marido se entera que ella forma nueva pareja con una otra mujer, con quien comienza la convivencia, junto con las 3 hijas del matrimonio. Y entonces el ex marido le pide a los tribunales chilenos que le quite la tenencia, y los tribunales le quitaron los tribunales chilenos, no de todas las instancias, le dieron la tenencia al padre. Pero no solamente terminó allí la cosa, como la cuestión había salido a los medios, se le inició un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura chileno, porque se consideraba que el conocimiento de este tema afectaba el buen nombre de la justicia, o el prestigio de la justicia, por tratarse de una juez, ¿no es cierto? Y bueno, la Corte Interamericana condena a Chile por exigirle a la madre que condicione sus opciones de vida. Dijo que implica utilizar una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas, y que en pos de eso, de ese rol y de ese estereotipo, hubiera debido privilegiar la crianza de las niñas, en este caso, renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Esto, es decir, nuevamente la Corte Interamericana pone el foco en los estereotipos. Y hay muchos casos donde se aborda la cuestión de la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual, que son categorías protegidas desde el punto de vista del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 1. Algunos de ellos tienen relación con las relaciones laborales, como por ejemplo el caso Flor Freire versus Ecuador del 31 de agosto de 2016, porque este es un trabajador de la fuerza que es separado de una fuerza de tierra, porque las normas internas lo encontraron teniendo una relación homosexual dentro del cuartel, en un espacio del cuartel. Pero ¿qué pasaba? El reglamento, donde estaban las sanciones, separaba de la fuerza al que era encontrado en una relación homosexual, pero, es decir, lo cesanteaba, pero la sanción era menos severa, de amonestaciones, si lo encontraban en una relación heterosexual. Entonces allí dijo la Corte, acá hay un estereotipo que está discriminándose a las personas de orientaciones sexuales que no heterosexuales, ¿no es cierto? Entonces allí también ven cómo dentro de un reglamento interno puede existir. Bueno, entonces lo que quiero significar es que esas dos patas, ¿no es cierto? Conocer el derecho nacional e internacional, pero desarrollar nuestra mirada para observar dónde están esos estereotipos. Yo les decía antes, y es un caso interesante, caso V versus Bolivia, del 30 del 11 del 2016, que es el primer caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere en detalle al consentimiento informado, ¿no es cierto? Porque es una mujer que una mujer migrante, humilde, que llega a un hospital donde la atiende un médico muy, muy prestigioso y una buena persona, y resulta que ella llega y le hace una cesárea a este médico porque está por parir, y cuando le hace la cesárea observa que las paredes de su útero están totalmente deterioradas, entonces directamente le cose las trompas de falopio, es decir,
decide, sin ningún consentimiento informado de la señora, que tome un método anticonceptivo que el médico presumió que tenía que ser la mujer la que tomase el método anticonceptivo. No se le ocurrió que la señora IB podría haber decidido, junto a su marido, tomar otro tipo de medida preventiva de un embarazo, ¿no? Si ahí también, dice la Corte Interamericana, hay estereotipos. El estereotipo del médico, del hombre que tiene que proteger a la mujer que no entiende nada, o que necesita el consejo del varón, y que decide sobre el cuerpo de esa mujer, sin suficiente información, sin informarla, y además preconcibe que es la mujer la que tiene que adoptar un método anticonceptivo y no el varón. Entonces, estereotipo, eso es lo más importante para desandar el camino. Conocer el derecho y observar los estereotipos y desandarlos, dejarlos, suprimirlos de nuestro cerebro, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? Doctora, tendríamos que a las 18 finalizar con la jornada. Okay. Y quizá estaría bueno que se tome 10 minutos más y después, bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta para hacerle tanto a usted como a la doctora Arias. Bueno, no, yo para tener una idea. Bueno, conocer el derecho es conocer la Constitución, los tratados de derechos humanos, conocer que esos tratados de derechos humanos tienen que ser interpretados de acuerdo, como dice la Corte Suprema en Giroldi, en el caso Simón, cómo son aplicados por las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, en este caso la Corte Interamericana, o el Tribunal, y además por las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, ¿no es cierto? También, porque la Corte Interamericana tiene jurisdicción contenciosa y jurisdicción consultiva. Incluso en la opinión consultiva, a las que les refería antes sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género, la Corte Interamericana menciona a la Argentina como un país de punta, como un país a imitar en materia de legislación, ¿no es cierto? Bueno, conocer Belén do Pará, conocer la Convención para Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocer los convenios de la OIT, el 100, el 111, todo sobre igualdad entre la mano de obra femenina y masculina, el convenio 156 sobre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, el convenio 190 que acaba que se acaba de ratificar, ¿no? Se aprobó por la ley 27.580, se ratificó el año pasado y entró en vigencia en el orden internacional hace poco, el convenio sobre el trabajo doméstico, el 189, todas las recomendaciones de los órganos de monitoreo, del comité de la CEDAW, del MESECBI, que es el mecanismo de control de Belén do Pará, las recomendaciones, por ejemplo, el convenio 190 de la OIT, que ustedes, los laboralistas, ya deben conocer al pie de la letra, tiene que leerse a través de la recomendación 206, que, entre otras cosas, establece la inversión de la carga de la prueba, ¿no? En los procesos sobre violencia, que incluye la violencia de género, ¿no? El derecho doméstico, la ley antidiscriminatoria 23.592, la ley de protección integral de las mujeres contra la violencia. Yo creo que esta ley está poco utilizada por los abogados y las abogadas, porque es una ley de orden público, de alcance nacional, con excepción de las reglas procesales, que define con mucha claridad cuáles son los distintos tipos, ¿no es cierto?, de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, y por ejemplo dice que pagar remuneración por tareas de igual valor, menos remuneración, es violencia económica, lo dice expresamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque baja al derecho positivo, al derecho doméstico, tanto CEDAW como Belén do Pará, ¿no? Después también menciona la violencia simbólica, la violencia política, la violencia en el ámbito público o el acoso callejero, que también puede tener proyecciones
en el derecho del trabajo. En materia de accidentes de trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay un caso que está en la Corte de Estudios, justamente, que ahora se los voy a mencionar. Bueno, lo importante es que conozcan los convenios colectivos, todas las normas sobre igualdad de género en el derecho nacional y local. Y además tener en cuenta, ¿no es cierto?, los controles de constitucionalidad y convencionalidad, como decía recién Giselle. Es decir, vamos, es constitucional la ley de contrato de trabajo cuando, como respuesta a la discriminación por maternidad o por embarazo, responde con una indemnización, o de acuerdo a la CEDAW y a la prohibición de despido por embarazo, ese despido debe ser considerado nulo. Así yo lo sostuve en un aporte que realicé en una revista de la Sociedad Argentina de Derecho del Trabajo a sus 50 años, ¿no? de la Asociación de Abogados Laboralistas, a sus 50 años de la revista, donde justamente postulé, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista o siguiendo un poco la línea argumental de la Corte Suprema en el caso Álvarez contra Cencosud, donde habla de que no existe un bill de indemnidad para discriminar pagando, ¿no es cierto?, y que cita, entre las normas que cita la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en toda la argumentación dogmática, ¿no? Creo que un despido discriminatorio, si la mujer reclama el reingreso, la reinstalación, del mismo modo que puede suceder con una mujer sindicalista, en el marco de la 23551, o no sindicalista orgánica, sino activista sindical, puede ser declarado nulo el despido y reinstalada la persona, porque justamente de lo que se trata es de proteger a la mujer en el acceso y en la permanencia en el trabajo. Es decir, hay que hacer un control de convencionalidad, ¿no es cierto? Como hizo la Corte en el caso Góngora, cuando dijo que la probation no se aplica en los casos de violencia de género, que no se aplica en todos los tribunales inferiores, pero que justamente dijo, no, la probation no va, la suspensión de justicia de prueba acá, porque en Merendo Pará, nosotros como la Argentina se comprometió a un juicio y una reparación plena y a investigar, ¿no? Y bueno, también tenemos que hacer el control de constitucionalidad, que puede ser de oficio, como dijo la Corte en Rodríguez Pereira, contra Ejército Argentino, cuando dijo que el sistema de reparación de accidentes de las fuerzas, de los miembros de la fuerza era tan pobre que no satisfacía el principio de no dañar a otro, ¿no? Bueno, yo voy a pasar, porque doy por sentado que ustedes conocen las normas, y simplemente creo que tienen que tener muy en cuenta las cargas probatorias dinámicas o la inversión de la carga de la prueba a la luz del convenio 190 y de la recomendación 206, desde cuyo prisma debe leerse el convenio 190, ¿no? De todos modos, siempre que hay discriminación de la mujer en el ámbito laboral, basta con que se suministren indicios de que ésta existe. Es decir, en el caso que decía Giselle, por ejemplo, no es necesario que el despido se haya producido dentro del periodo de sospecha que establece la LST. También puede probarse, si se suministran indicios suficientes, que el despido fue discriminatorio fuera del periodo de sospecha, ¿no es cierto? Esta idea de que es suficiente los indicios para trasladarle a la otra parte la necesidad o la carga probatoria de acreditar la razonabilidad y la legitimidad del despido que realizó, también fue destacado por la Corte en el caso Cisnero, que es el conocido caso de las colectiveras de Salta, y en el caso Varela, más allá de la suerte de los expedientes, ¿no? Me gustaría darles un par de fallos nada más, porque así ya termino, y es que el tema de, por ejemplo, un fallo que hemos sacado hoy en la sala, por eso me pareció interesante
mencionarlos, porque probablemente muchos de los otros ya los conozcan, y es un caso que se llama Pereira Sandra contra Popovsky sobre despido, donde se cuestiona que una trabajadora de casa particular una trabajadora de casa particular que se desempeña en el ámbito de la Capital Federal, quiere acceder a la Justicia Nacional del Trabajo sin pasar por el Tribunal de Trabajo de Casas Particulares que establecía el sistema anterior del servicio doméstico, como se lo llamaba. Ahora se llama, en la ley 26844, trabajadores o trabajadoras de casas particulares, o trabajos en casas particulares, que como les contaba yo recién, prácticamente es un colectivo de 100% de mujeres, y cuestiona la validez del artículo 51 porque la obliga previamente a llevar la controversia al Tribunal de Trabajo de Casas Particulares. Una situación que ocurre solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ocurre en Buenos Aires, no ocurre en otras partes del país, porque solamente este Tribunal de Trabajo de Trabajadores de Casas Particulares funciona nada más que la Capital Federal, como una rémora, ¿no es cierto?, histórica bueno, no quiero seguir hablando de eso. La cuestión es que nosotros consideramos que esta exigencia de imponer obligatoriamente a las trabajadoras de casas particulares, porque si el 100% son mujeres, ¿no es cierto?, pasar por una instancia administrativa que solamente tiene un recurso ante un juzgado de primera instancia laboral, transgrede el artículo 16 del convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, así se lo llama en el ámbito de la OIT, al trabajo de casas particulares, y también el artículo 15, inciso segundo de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. ¿Por qué? Porque al obligarla a las trabajadoras de casas particulares, en este caso a la señora Pereira, a ir a un tribunal administrativo previamente, sin poder acceder directamente a la jurisdicción, se violenta el artículo 16 del convenio 189, que dice que todo Estado miembro deberá adoptar medidas de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales a fin de asegurar que todos los trabajadores domésticos, ya sea en persona o por medio de un representante, tengan acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de resolución de conflictos en condiciones no menos favorables que las condiciones previstas para los trabajadores en general. ¿No es cierto? Podría decirse que entonces no tendría, en el caso, una doble instancia judicial de revisión, aunque este principio del doble conforme ha sido desarrollado exclusivamente en el ámbito del derecho penal, en el estudio alrededor del artículo 8 de Costa Rica, ¿no es cierto?, del Pacto de San José de Costa Rica, o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero también es cierto que no podría objetarse con seriedad las bondades de un sistema de reexamen dentro de la jurisdicción. De hecho, en el caso de los trabajadores que tienen un problema de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, tienen que obligatoriamente transitar por las comisiones médicas, a pesar de que uno considera que no es constitucional, pero bueno, ya la Corte sentó como doctrina. Sin embargo, cuando acceden a la jurisdicción, luego también se habilita la instancia de la Cámara, es decir, que hay doble instancia. Pero en este caso no la habría, porque hay solamente la instancia única, porque los juzgados de primera instancia laboral actúan como tribunal de alzada de ese Tribunal de Trabajo de Casas Particulares. Y además, viola la CEDAW. ¿Y por qué viola la CEDAW? El artículo 15 de la CEDAW dice que debe garantizarse a las mujeres un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales. Entonces,
Si el 100% de estos trabajadores, de este colectivo de trabajadores, que muchas veces además están atravesadas por otra situación de vulnerabilidad, porque la mayoría son migrantes, hay niñas, etc. Entonces, hay, en verdad, una mal disimulada discriminación legal en perjuicio de las mujeres exclusivamente, o una discriminación indirecta, porque las discriminaciones no son solamente directas, también son indirectas, porque esta norma puede parecer neutra al género, cuando dice que un trabajador o trabajadora de casa particular tiene que pasar por un tribunal administrativo. Parece neutro al género, pero en realidad no es neutro al género. ¿Por qué? Porque el 100% de las trabajadoras que acceden a ese tribunal son mujeres. Entonces, hay una discriminación indirecta, porque la norma aparentemente neutra al sexo o al género culmina provocando una situación de desventaja a un cuerpo íntegramente conformado por mujeres. Entonces, me pareció interesante mencionar este caso porque justamente se trata de abordar una cuestión desde el punto de vista jurisdiccional con la perspectiva de género, es decir, teniendo en cuenta el contexto, y no solamente el caso de la señora Sandra Pereira, sino también el caso en la que se encuentran todas las demás trabajadoras de un colectivo determinado. Bueno, muchas gracias, les agradezco que me hayan escuchado. Podríamos seguir hablando días enteros, pero me parece que los voy a agotar y, bueno, doy por terminado aquí entonces este encuentro. Gracias por esta exposición. Muchas gracias, doctora Vázquez. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Gisela Arias. Doctora Vázquez, si puede cerrar perfecto, así nos vemos todos. Bueno, la verdad que fue una jornada de lujo, comenzando por la disertación de Gisela Arias, que nos dio un panorama muy amplio de la normativa aplicable a la protección a la maternidad, al embarazo, y amplia, digo, siempre recuerdo haber escuchado en algún momento a Caponfilas hablar de global local, es decir, traer los convenios internacionales y aplicarlos, no solo los jueces, sino también los abogados, es decir, para fundar las demandas, tomar estos principios, porque en definitiva son principios, es decir, ni siquiera deberían, al no estar escritos, uno los puede tomar, la no discriminación, los principios de estos convenios colectivos y aplicarla a las demandas, a las cartas de documento, a los planteos, y después, por supuesto, todo lo rico de la exposición de la doctora Vázquez, referido al género, referido a esta frase que resonó en la charla de donde hay poder no hay mujeres. Fíjense en esto, creo que para ir avanzando tenemos que ir desaprendiendo lo que nos fueron enseñando, lo que la cultura nos fue enseñando. Así que me pareció muy interesante la jornada. También me queda como mensaje el planteo que ya también lo enseñaba la doctora Ferreiros en su libro El despido y la reparación, que nos hablaba qué pasa cuando con estos dos sistemas que ante un mismo hecho pueden solicitarse, el 178 con el 182, y por otro lado la ley 23.592 que dice, bueno, por un lado me dice el despido es válido y se va a reparar, y por otro lado la 23.592 que nos dice, no, ese hecho discriminatorio no es válido, entonces debemos retrotraernos y volver a la trabajadora a reclamar su puesto de trabajo, y nos decía, bueno, ahí será la trabajadora que va a tener que decidir, o bien tener como convalidado la extinción y reclamar la indemnización, o por otro lado, por supuesto con la presunción de 178, o bien la 23.592, sin la presunción, pero con los estándares de prueba de Pelicori, de Cisneros, de Varela. Así que bueno, me pareció una charla interesantísima. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, desactivar el micrófono. Breve tiene que ser porque estamos con el tiempo justo. Yo me llevo estos puntos que resalté de la jornada. Por supuesto hay muchos más, pero no podemos, por la extensión del tiempo, nombrarlos. Pero a ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta corta y concreta a alguna de las disertantes, a la doctora Vázquez, a la doctora Gisela Arias, para ir terminando. O hacer alguna reflexión, o decir algo que crean conveniente.
Bueno, acá todos agradecen, tanto a la doctora Vázquez como a Giselle, dicen que fueron brillantes las disertaciones, nos acompañaron todos los colegas de Morón, colegas de otros institutos de Derecho del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, sería imposible nombrar a todos los presentes y sería injusto mencionar a algunos y a otros no, pero la verdad que les agradecemos desde el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Abogado Morón, agradecemos tanto a la doctora Vázquez por el tiempo y por la brillante disertación, como a Giselle Arias también por el tiempo y por la magistral disertación. Así que, si no hay ninguna pregunta, les agradezco a todos y los saludo. Les recuerdo en estos 5 minutos que quedan que el día 1 de junio vamos a tener una disertación respecto de la prescripción en el derecho del trabajo a cargo de la doctora Ducros Novelis, así que están todos invitados. Y bueno, si no hay preguntas, los saludo y les agradezco a la doctora Vázquez por la disertación. Y a la muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes.